día, jóvenes. Vamos a empezar con nuestro curso. Yo espero que ya tengan toda su bibliografía. Y lo primero que tenemos que decir es recordar lo que vamos a estudiar. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, y para poder explicar la mecánica de fluidos, primero necesitamos saber qué es la mecánica de fluidos. Y vamos a dividirla así como está, en dos palabras. Lo que es la mecánica y lo que son los fluidos. Y lo primero, pues es un concepto que ustedes ya tienen de hace muchos años, la mecánica. ¿Qué estudia la mecánica? Estudia el movimiento de los cuerpos. Asociado con las fuerzas que en él intervienen. Y así ustedes estudiaron en el curso anterior, en el año pasado, estudiaron que hay estática, estudiaron que hay cinética, estudiaron que hay cinemática, y podemos seguir todavía con otras subdivisiones de la mecánica, hasta la mecánica cuántica, si ustedes así lo desean. Pero nosotros vamos a ser un poquito más concretos. Nos vamos a dedicar a la mecánica, al movimiento de los cuerpos y las fuerzas. Simple y sencillamente. Pero todo esto dirigido hacia los fluidos. Dirigido hacia los fluidos. Quiero insistir mucho en esto. Es decir, para nosotros entonces ahora la mecánica ya no es el movimiento de los fluidos. Aquí tendríamos que sustituir fluidos. Y va a ser el movimiento de los fluidos asociado con las fuerzas que en él intervienen. Pero esto nos lleva a definir qué es un fluido. Y ahora ese definir qué es a los fluidos nos abre precisamente la puerta a esta área del conocimiento. Quiero insistir en que la mecánica de fluidos tradicionalmente, todos los que la estudiamos y todos los que de alguna forma la enseñamos, de alguna forma la consideramos hasta cierto punto difícil. Y para ustedes, casi siempre cuando hablan de mecánica de fluidos, siempre están temiendo en qué es la materia difícil. Y yo tendría que decir que no es cierto. La mecánica de fluidos es una materia muy fácil. Muy fácil, muy sencilla y muy apasionante. Obviamente, eso lo dice alguien que tiene 40 años trabajando con ella. Que si no fuese el caso, ya tendría que haberla dejado. A menos que sea masoquista. Pero no, es muy sencillo. Lo que ocurre, es que la mecánica de fluidos es una parte de la ciencia que emplea, que ocupa el conocimiento, la contribución de muchas otras áreas. Es decir, vamos a necesitar matemáticas, vamos
necesitar estática, vamos a necesitar cinética, vamos a necesitar cinemática. Y en la medida que queramos profundizar en la mecánica de fluidos, el nivel de estas otras ciencias también tiene que ir creciendo. Si queremos un nivel fuerte de mecánica de fluidos, tenemos que tener un nivel fuerte de matemáticas, un nivel fuerte de estática, un nivel fuerte de cinética, un nivel fuerte de cinemática, etc. Pero no quiero que de ninguna manera ustedes partan del concepto de que la mecánica de fluidos es compleja. No lo es. No lo es, siempre y cuando tengan ese prerequisito. Por lo menos que sepan lo elemental de matemáticas y de estática. Y cuando digo elemental, me refiero al nivel universitario. Bien, dijimos que era la mecánica. Y dijimos que lo que vamos a estudiar es mecánica de fluidos. Definimos qué es la mecánica, repito, pero no hemos definido qué es un fluido. Y vamos a empezar por definirlo. Ojo, ojo, es muy común que a ustedes les pregunten cuál es el estado de la materia. Y ustedes van a decir que el estado de la materia es sólido, líquido y gaseoso. Están definiendo en qué condiciones puede encontrarse la materia. Ya todavía hay más, si quieren, ya algunos dicen que ya también existe el plasma, que no lo definen como ninguno de todos ellos. Pero nosotros no estamos hablando del estado de la materia. Estamos hablando de un tipo de materia, que lo mismo puede caer en los sólidos, que en los líquidos, que en los gaseosos. Ahorita eso no nos interesa. Nosotros necesitamos definir un tipo de sustancia, un tipo de materia. No, repito, no el estado en el que se encuentra. Así, podría yo hablar del agua, y el agua la puedo hablar como sólido, como líquido, como gaseoso. Pero, y la pregunta es, ¿y es fluido? Y viene una primera reflexión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un fluido? Incluso si lo buscan en algún diccionario no serio, o no muy serio, o no para el nivel que ustedes esperan de respuesta, les van a decir que es una sustancia que fluye. ¿Y mienten? No, no mienten. Es una sustancia que fluye. Pero tendríamos que decir, es una definición que nos llena, que nos dice todas las características que debe tener esa sustancia para poderla llamar fluido. No, no nos llega. Vamos a tener que recurrir a un concepto, a un nuevo artificio mental para poderlo definir. Y vamos a pensar en lo siguiente. Imaginemos que tenemos una superficie así y aquí tenemos un cuerpo. Imaginemos que este cuerpo lo vamos a fijar aquí, así. Y ahora vamos a recordar en la estática. Vamos a aplicarle un esfuerzo cortante. Así.
Acuérdense que en estática hablaron de esfuerzos cortantes, de compresión y de tensión. Pero ahora vamos a hablar del cortante. Lo normal, lo que tenemos que pensar es que este fluido, este cuerpo, que no sabemos si es fluido o no en este momento, ¿qué le va a ocurrir? Imaginemos que estamos dentro de su zona elástica y entonces vamos a tener un cuerpo que se deforma así, con la acción de esa fuerza. Obviamente estamos hablando de una fuerza que es suficientemente fuerte, que es suficientemente intensa como para que deforme el cuerpo. ¿Qué ocurriría si en ese momento, cuando yo tengo la fuerza aquí, la retiro? Y pueden ocurrir dos cosas. Una, que este cuerpo que estaba así, con la fuerza, regrese a su forma original. Vamos a pensar que la forma original es roja, entonces va a regresar a su forma original, va a regresar a su forma primitiva. ¿Qué estamos diciendo? Que el cuerpo es elástico. Pero algo más importante, que fue capaz de soportar el esfuerzo cortante y de retornar a su forma original, anulando los efectos del cortante. Bien, esa sería una forma. Otra forma sería que ahora, después de quitarle la fuerza, siga extendiendo, se quede como se deformó. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos posibilidades. Una, que vencimos el límite elástico y ya lo deformamos plásticamente. Pero no es el caso. No estamos suponiendo eso. Estamos suponiendo que el esfuerzo es relativamente bajo. Vamos a pensarlo así. El esfuerzo cortante. Pero a pesar de eso, le aplicamos el cortante y se deforma. Dejamos de aplicar el cortante y ahí se queda. ¿Qué tendríamos que decir? Que este cuerpo no soporta esfuerzos cortantes sin deformarse. Repito, imaginemos que yo empiezo aquí y empiezo por aplicar una fuerza pequeña. ¿Qué le ocurre al cuerpo? No se deforma. No se deforma. Porque es más lo que soporta que lo que yo le estoy aplicando. Sigo aplicando fuerza hasta que empieza a deformarse. Pero apenas empezó a deformarse. Dejo de aplicar este esfuerzo y automáticamente se regresa. Imaginen ustedes lo siguiente. Vamos a poner un resorte así. Imagínense de esos resortes que les ponen a los coches. Tal vez estoy exagerando y va a estar muy fuerte y no van a poder deformarlo, pero imaginemos que sí pueden. Si ustedes aplican aquí una fuerza, ¿qué va a ocurrir? Al principio nada, pero a medida que van incrementando la fuerza, ese cortante se empieza a generar y entonces el resorte se inclinó, se deformó, porque estamos suponiendo que de aquí está fijo. A ver, ¿estamos de acuerdo?
ocurriría que tengo esta fuerza aquí y tengo una fuerza que se opone aquí y eso me hace menos cortante. Lo mismo aquí, obviamente, y en todos los casos. Cuando yo deje de ejercer la fuerza, el resorte va a retornar a su posición original. Yo puedo decir, está soportando un esfuerzo cortante. Se resiste a él. Pero hay otros cuerpos que no se resisten. ¿Qué pasa si no se resiste al esfuerzo cortante? Con un esfuerzo que se le aplique, por pequeño que sea, se va a deformar. Se va a deformar. Repito, con un esfuerzo cortante se deforma. No quiere decir que sea mucho o que sea poco. El caso es que se deforma permanentemente. Ya no retorna a su posición original. Espero que con esto entendamos esa deformación. Y vamos a poner unos ejemplos. Voy a borrar eso. Y pensemos en lo siguiente. Otra vez, tengo el piso. Así. Si yo pongo aquí un cuerpo y ahora lo voy a jalar con una fuerza así. Imaginemos que esto fuese de cemento y esto fuese de azúcar. Un cuadro de azúcar. Cuando yo lo jalo de aquí para allá, ¿qué le pasa al cubo de azúcar? Ocurre que aquí hay fricción. Y se va desmoronando, se va deshaciendo el azúcar, porque hay una fricción. Y yo necesito ejercer una fuerza para que se pueda desplazar. Ojo, no estoy hablando de un esfuerzo cortante aquí. Esto es un esfuerzo de tensión, simplemente. El cuerpo no está siendo cortado. Pero si dicen ustedes, es que nos cuesta mucho trabajo jalarlo aquí, ¿qué harían? Pues ahora le vamos a poner una capa de aceite. ¿De aceite de cuál? Del que quieran. Un aceite. Y ahora, ¿cómo van a jalar? Va a ser ciertamente más fácil. Espero que estemos de acuerdo. Pero si yo tomo esta partecita aquí, esa partecita así, tengo el piso aquí y tengo todo esto de aceite. Esto es el piso. Y esto es el aceite. Todo esto es aceite. Si yo ese aceite tratara de verlo microscópicamente, vamos a pensar en lo siguiente. Ya no lo voy a ver todo, voy a ver nada más una parte. Nada más una parte. Aquí arriba está el bloque de azúcar. ¿Qué estamos haciendo con el aceite? Por un lado, estamos jalándolo hacia allá. El aceite. Es más, lo puse mal tal vez. Al aceite lo estamos jalando por ahí. ¿Con qué? Con el azúcar, que se pega y lo jala
vamos a llamarle así, se adhiere a él y por ende lo jala. Pero aquí, ¿qué está pasando? El piso se opone a que se mueva. Y este par de fuerzas nos genera un cortante. Si yo pensara así, que este aceite está formado por pequeñas laminillas, así, y lo reviso después de que ocurrió esto, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar que esas laminillas se deformaron así. La de más arriba, la que está pegada al azúcar, se desplaza lo que se desplazó el bloque de azúcar. Lo que sigue, la capa que sigue, se desplazó un poquito menos. Y la que sigue, un poquito menos. Y la que sigue, un poquito menos. ¿Cuánto? Muy poquito. Porque esta distancia es un diferencial. Es un diferencial de una dimensión. Es una capa, una capita infinitesimal. Muy delgadita. De tal forma que tal vez ni siquiera nosotros nunca vamos a, no tal vez, estoy seguro, nunca vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver que se desplaza así. Y entonces, ¿qué ocurre si dejo de aplicar esta fuerza? Y esta. Si dejo de aplicar el par de corte, entonces el aceite ya se queda allí. No nos ocurre lo que ocurrió en el resorte, que el resorte se regresa. Este se deformó y allí se queda. Si nosotros pensamos aquí, otra vez, que ahora con un dedito así le aplicamos una fuerza, ¿qué ocurre? Que se mueve. Que se mueve. ¿Cuánto? Tal vez poco, tal vez mucho. Pero estamos aplicando un esfuerzo cortante y basta ese esfuerzo cortante para mover el cuerpo. Podríamos pensar en un ejemplo todavía más dramático, pero creo que es más ejemplificante. Si nosotros nos vamos al puerto de Manzanillo, o al puerto de Lázaro Cárdenas, o al puerto de Guaymas, o al puerto que les dé su gana, si quieren irse al puerto de las lanchas del parque zoológico, si ustedes con un dedo, así, le aplican a la lancha del zoológico, ¿qué ocurre? Se mueve. ¿Por qué? Porque el agua se está deformando, la que está abajo. Si ustedes llegan y se recargan en un buque, se mueve.